Sí, sí, decime, Milagros. Sí, Hola. acá estoy. Es sobre el práctico de química orgánica. Con una compañera estuvimos viendo y nos quedó el 13 y el 14 sin entender. ¿Podría ser algún ejercicio? ¿De química Sí, orgánica? en la ejercitación número 7. El... Ah, Claro, sí, mecanismos de sí. reacción. Bueno, pero eso déjame ver, porque eso ya lo vimos. A ver. TP mecanismo de reacción. ¿El cual me dijiste? El 13 y el 14. Hola. Bueno. Porque no sabemos cómo dar Bueno, cuenta pero para realizarlo. vamos a hacer una cosa. Vamos a continuar con lípidos y hidratos de carbono y después que terminemos les hago las consultas a ustedes del 13 y el 14, porque con el resto de los chicos ya lo vimos, si les parece, para no aburrir el resto de Profe, los... Sí, Nicolás. la profe todavía no dio el teórico de hidratos de carbono. El viernes terminó de dar lípido y nos liberó. Ah, bueno, entonces sí, dale. Entonces sí, Milagros, hacemos el 13 y el 14. Dale, Bueno, gracias, profe. de nada. Para que lo copio. Copiar. Y pegar. Bueno, dice, determina el estado de oxidación de cada átomo de carbono para los siguientes compuestos. ¿Ese, Milagros? Sí, profe. Dale. Bueno, activo. Vamos a hacer el A. Etanamida. Bueno, vamos a escribir la fórmula de la etanamida. Etan viene del etano, 2 carbonos, y amida quiere decir... No está compartiendo pantalla, profe. Ah, gracias por avisar. Estoy de vivo. Ahí está. Ahí estoy compartiendo. Bueno, estoy compartiendo, ¿no? Sí. Acá está la Sí, fórmula. ahí Si se querés te ve. la hago de vuelta. Así ves. La borro. La etanamida. La etanamida proviene del etano, son 2 carbonos. Y acá bien, vamos a hacértela con la estructura de Lewis, así te muestro los enlaces, los electrones que participan en cada enlace. Un hidrógeno. Bien. Esto es la estructura de Lewis de la etanamida. Bueno, para asignar los números de oxidación, siempre yo te aconsejo que tenés que primero hacer la estructura de Lewis del compuesto. ¿Sí? Una vez que hiciste la estructura de Lewis, tenés que seguir un par de reglas. Y estas reglas son muy simples.
Primero, te tenés que fijar en la electronegatividad de los átomos que están unidos. Y siempre los electrones van a estar más cerca, ¿sí?, del átomo más electronegativo. Entonces, quiere decir que es como si el átomo más electronegativo ganara los electrones que le comparte el otro átomo, y el átomo menos electronegativo los perdiera. Por ejemplo, vamos a este caso. Este enlace carbono-hidrógeno. ¿Cuál de los dos átomos es más electronegativo? ¿El carbono o el hidrógeno? Carbono. Carbono. Entonces quiere decir que significa que este átomo de carbono es como que gana el electrón que aporta el hidrógeno al enlace. Entonces es como si el carbono tuviera -1 y el hidrógeno actuara con número de oxidación +1. ¿Sí? Pero el carbono, ¿es el único enlace que hace? No. El carbono hace 4 enlaces. Entonces, acá sería -1. En esta situación está unido también a un hidrógeno. Quiere decir que este electrón es como que también lo ganaría. -2. Lo mismo acá. Este electrón de este hidrógeno también lo ganaría. Sería -3. Y como acá lo que se comparte son electrones con un átomo igual, es decir, de igual electronegatividad, ni lo gana ni lo pierde. Entonces, el hidrógeno acá sería +1, y acá el carbono sería -3. Vamos a este carbono. ¿Cuántos electrones comparte? 2. Comparte 2 electrones. ¿Con quién los comparte? Con el oxígeno. Bien. ¿Quién de los dos es más electronegativo? ¿El carbono o el oxígeno? El oxígeno, profe. Fíjense en la tabla. El oxígeno. Entonces, el carbono, ¿qué pasa? Es como que si perdiera o ganara los 2 electrones. Los pierde. Los pierde. ¿Sí? Entonces, con respecto al oxígeno, sería +2. ¿Pero es el único enlace que hace el carbono? No. Hace un enlace simple con este nitrógeno y hace un enlace simple con este carbono. Bueno, con respecto al oxígeno, pierde 2 electrones. Sería +2. Pero vamos a ver este enlace. Carbono-carbono. Igual electronegatividad, quiere decir que este electrón ni lo gana ni lo pierde. Vamos al nitrógeno. Entre el carbono y el nitrógeno, ¿quién tiene mayor electronegatividad? ¿El carbono o el nitrógeno? ¿Nitrógeno? El nitrógeno. Hidrógeno. Entonces, estos electrones, ¿los gana o el electrón este, lo gana o lo pierde? Lo pierde. Lo pierde. Lo pierde. Entonces, acá perdió 2, acá perdió 1 y acá no perdió ninguno. En total, ¿cuántos perdió? 3. Entonces quiere decir que acá el carbono actúa con +3. ¿Se entiende? Vamos al oxígeno. El oxígeno, ¿cuántos comparte? Comparte 2. ¿Sí? El oxígeno comparte 2. ¿Con quién los comparte? ¿Con un átomo más o menos electronegativo? Menos. Los comparte menos electronegativo. Entonces quiere decir que esos electrones compartidos los gana. Por lo tanto, el oxígeno en este caso actúa con -2. Es como si hubiese ganado 2 electrones. Vamos al nitrógeno.
el nitrógeno comparte 1, 2, 3 electrones. Entre el carbono y el nitrógeno, ¿quién tiene más electronegatividad? Fíjense en la tabla periódica. El nitrógeno. ¿Sí? Entonces quiere decir que este electrón lo gana. Entre el nitrógeno y el hidrógeno, ¿quién tiene más electronegatividad? El nitrógeno. El nitrógeno, quiere decir que este electrón lo gana. Y acá lo mismo, el nitrógeno tiene más electronegatividad. Entonces, ¿cuántos electrones gana el nitrógeno? En este caso, 3. 3. Entonces esto es menos 3, y el hidrógeno más 1, y el hidrógeno más 1. ¿Se entiende o hacemos otro? Se entiende, profe. ¿Se entiende, Milagros? Sí, profe. Bueno, entonces el 13 lo pueden hacer el resto, el A, el B, bueno, si hicimos el A, les quedaría para hacer el B, el C, el D, el E y el F. Bien. ¿Hacemos el 14 o tienen alguna duda del 13? Bueno, si no hay duda, vamos al 13. El 13 dice, plantea las siguientes reacciones de oxirreducción. Bien. A. Oxidación del metilbenceno. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a escribir la fórmula, la estructura, la fórmula estructural del metilbenceno, que es el tolueno. Y siempre es, en la oxidación, es alcano, alcohol, ¿sí? Si es un alcohol primario, vamos a poner acá. Alcohol primario se transforma en un aldehído si es un alcohol secundario en una acetona, y el aldehído después se transforma en ácido carboxílico. ¿Sí? Eso lo tienen en el teórico. Entonces, oxidación de metilbenceno. Bueno, es un alcano, se va a transformar en un alcohol. Como es un alcohol primario, la oxidación lo va a transformar en un aldehído. Y como es un aldehído, puede haber otra oxidación y se va a transformar en un ácido. Esperen que se me va muy arriba.
¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, profe, ¿cómo me doy cuenta? O sea, no sé cómo arrancar. ¿Cómo? ¿Por qué? Por esto, fíjate. Ya me Vos fijo. tenés que fijarte. ¿Qué tenés? ¿El metilbenceno qué es? Es un hidrocarburo, es un alcano. Entonces, al alcano lo transformás en alcohol. Después te fijás si ese alcohol es primario o secundario. Si es primario, por oxidación va a dar un aldehído. Si es secundario, una acetona. Y si es un aldehído, a su vez, si lo seguís oxidando, se te puede transformar en un ácido carboxílico. Si es una acetona, ahí queda. ¿Se entiende? Sí, sí. Y si para este lado, en este sentido, es la oxidación, en este sentido, en el sentido contrario, es la reducción. Entonces vos fijate, ponele oxidación del etanol con un oxidante fuerte. ¿Sí? El etanol es esto. Tiene esta fórmula. Este es un alcohol. ¿Sí? El etanol. ¿El etanol es alcohol primario o secundario? Primario. Secundario, no. No, primario. Está unido a un carbono primario. El grupo oxidrilo está unido a este carbono. Y este carbono, ¿qué es? Es un carbono primario, está unido a una sola cadena carbonada. Entonces, el etanol es un alcohol primario. Te dice oxidante fuerte, o sea que lo tenés que oxidar hasta el final. Entonces, alcohol primario más un oxidante te da aldehído, más oxidante te da ácido carboxílico. Es decir, que esto más un oxidante te da un aldehído etanal. Más oxidante te da el ácido etanol. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Puede hacer el E de esos? Sí, sí, porque el E es diferente, es del nitrobenceno. Bueno, borro arriba. El nitrobenceno es este. ¿Sí? Se reduce a anilina. Este es un ejemplo que está en el teórico. Para allá es la oxidación, perdón, es la reducción. Y para acá es la oxidación. Esto es nitrobenceno. Y esto es el aminobenceno. Sí, o aminobenceno. Sí, así no sé qué. Bien. ¿Les quedó claro? Sí, sí. Profe, una Bien. pregunta. Sí. A menos que te diga con un oxidante fuerte y así, ¿es que tenés que hacerlo completo o en los otros casos tenés que hacerlo simplemente al siguiente, reducirlo o oxidarlo una sola vez? En un examen te van a decir a qué lo tenés que reducir. O sea, si te dice con un oxidante fuerte, ¿sí? Si se te dice con un oxidante fuerte, es hasta el final. O sea, si te dan un alcano, lo tenés que
o un alcohol primario hasta un ácido carboxílico, ¿sí? En cambio, si te dicen con un oxidante débil, es al inmediato siguiente. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. El B, Profe, y si no dice nada, y lo reducís a donde vos querés, bueno, ¿sí? Ponele la reducción que quieren que hagamos el B o sí. El B. Reducción de la 3-pentanona. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Bien, hacemos una reducción. Ah, lo borré. Bueno, si una acetona, si se reduce, ¿qué pasa? La acetona cuando se ¿Pasa reduce, un acuérdense alcohol? lo que dije acá abajo. A un alcohol secundario. Y de ahí a un metil. Vos lo podés plantear así porque te dice reducción de las 3-pentanona o hacer una reducción total o una reducción completa con un reductor fuerte y lo pasas a pentano. Pones reductor y acá pones reductor. ¿Se entiende? O esto, cualquiera de los dos está bien porque te dice reducción, no te especifica. No te dice reductor débil o reductor fuerte. ¿Sí? ¿Quedó claro? sí, sí. Bueno, ¿de este práctico alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, vamos al práctico de lípidos. Bueno, en el práctico de lípidos, hoy el práctico de lípidos. Ay, no recuerdo hasta qué ejercicio habíamos llegado, hasta qué número. No lo anoté y no. Hasta el 4, profe. Teníamos que Hasta empezar 3 el inclusive. 5. Empezar el 5. Bueno, vamos a ver. Esperen que lo copio. Dice, el 5. Se realiza la saponificación de tripalmitato de glicerilo con hidróxido de sodio. Indica la sustancia obtenida, cuál es la parte no polar y cuál es la parte polar de la molécula. Y ve cuál de ellas interacciona con el agua. ¿Ese lo pudieron resolver o lo teníamos que hacer nosotros? No, profe, dijiste que hasta el 5, hasta el 4 llegábamos y el 5 lo seguíamos en la próxima. Ah, listo. Bueno, entonces vamos a hacer el tripalmitato de glicerilo. Subir esto. El tripalmitato de glicerilo.
si me dice este nombre, ya tripalmitato de glicerilo, va a ser un triglicérido, es decir, va a ser un glicerol unido a 3 ácidos palmíticos, ¿sí? Y el ácido palmítico, si ustedes lo recuerdan, era un ácido graso saturado, es decir, que no tenía doble enlace, eran todos enlaces carbono-carbono simple. El ácido palmítico era un ácido graso saturado de 16 átomos de carbono. Entonces, ¿sí? El glicerol, si ustedes recuerdan, era un alcohol, era un trialcohol. Tenía 3 grupos alcohólicos y el glicerol tiene 3 átomos de carbono. Entonces, el tripalmitato de glicerilo tiene la siguiente fórmula estructural. Bueno, es un carbono. Esta es la fórmula del tripalmitato de glicerilo. ¿Alguna pregunta con respecto a la fórmula del tripalmitato de glicerilo? ¿No? Bueno. Entonces, fíjense, piden la saponificación. La saponificación, ¿sí?, es la hidrólisis básica. Es decir, es la ruptura del enlace éster entre el ácido graso y el alcohol, en este caso el glicerol, debido a la acción de una base fuerte como es el hidróxido de sodio. Entonces, como es un triglicérido, es decir, tengo 3 enlaces ésteres, voy a necesitar 3 moléculas o 3 moles de hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces, el producto de esta saponificación o hidrólisis básica, como la quieran llamar, va a ser la regeneración del glicerol y la regeneración del ácido palmítico. Pero ¿qué pasa? Como estamos en medio básico, no se va a regenerar el ácido, ¿sí?, sino lo que se va a regenerar va a ser el anión del ácido. Es decir, voy a regenerar 3 palmitatos. Y también se va a formar, vamos a poner acá, más los 3 oxidrilos que aporta el hidróxido de sodio, ¿sí?, me va a generar también moléculas de agua, que eso si quieren la ponen, lo pueden poner o no poner, que es indistinto. Lo que sí ahora le pide en la segunda, cuál de ellas interaccionará con el agua
igual con la mancha de grasa. ¿Qué pasa? El palmitato este es el palmitato, esta molécula es la molécula de palmitato, es una molécula anfipática. Anfipática quiere decir que tiene dos partes, una parte polar y otra parte no polar. Esta es la parte polar y esta la cola, la cabeza es la parte polar y la cola es la no polar. Porque fíjense que esta parte tiene una carga negativa y acá son todos los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno que tienen una diferencia de electronegatividad menor a 0,4, por lo tanto se consideran que son enlaces covalentes no polares. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio, el 5? No, profe. Bien. Realizamos el 6, dice, realice la reacción de hidrogenación de los siguientes ácidos grasos. Bueno, la reacción de hidrogenación es la incorporación de hidrógenos a los dobles enlaces. Por cada doble enlace, ¿cuántas moléculas de hidrógeno voy a necesitar? Fíjense en que la molécula de hidrógeno es biatómica, está constituida por 2 átomos de hidrógeno. Para un doble enlace, a ver, esperen que borro. Vamos a hacerlo en forma general. Para un doble enlace carbono-carbono, ¿cuántos átomos de hidrógeno voy a necesitar? Y voy a necesitar uno para este carbono y otro para este carbono. ¿Sí? ¿Queda claro? Esto es la reacción de hidrogenación. Es incorporación de hidrógeno, de átomos de hidrógeno, a los dobles enlaces. Ahora bien, voy a necesitar tantas moléculas de hidrógeno como dobles enlaces tenga. Por ejemplo, si tengo un ácido graso triinsaturado, que tiene 3 dobles enlaces, ¿cuántos moles de hidrógeno o cuántas moléculas de hidrógeno voy a necesitar? ¿Cómo dijo, profe? Si yo tengo un ácido graso triinsaturado, es decir, que tiene 3 dobles enlaces, para hidrogenarlo, ¿cuántas moléculas de hidrógeno voy a necesitar? ¿6, profe? Recuerden, ¿cuántas? 6. No, 3. Recuerden que Claro. siempre, por cada doble enlace, necesito una molécula de hidrógeno. Es decir, que si tengo un doble enlace, voy a necesitar una molécula de hidrógeno. Si tengo 2 doble enlaces en el ácido graso, voy a necesitar 2 moléculas de hidrógeno. Si tengo 3 doble enlaces, voy a necesitar 3 moléculas de hidrógeno. ¿Se entiende? Siempre para las reacciones de hidrogenación, que son reacciones en donde se incorporan átomos de hidrógeno a los dobles enlaces, voy a necesitar tantas moléculas de hidrógeno como dobles enlaces tenga la sustancia. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el A, tengo un solo doble enlace, por lo tanto requiero una sola molécula de hidrógeno. En el compuesto B, en el ácido graso B, tengo dobles enlaces, tengo 1 y 2. Por lo tanto, ¿cuántos moles de hidrógeno o moléculas de hidrógeno necesito? Requiero 2. Vamos a borrar y hacer otro. Eso, el A y el B lo hacen ustedes. Vamos a hacer un tercer ejemplo hipotético C. Y yo tengo esto.
Para hidrogenarlo, ¿cuánto necesito? Tengo 1, 2, 3 doble enlace, voy a necesitar 3 moles de hidrógeno. Y esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces me va a quedar el ácido graso saturado. Siempre el producto de una hidrogenación es la obtención del ácido graso saturado. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, profe, a partir de los enlaces nos vamos a dar cuenta cuántas moléculas de hidrógeno necesitamos. Claro, exactamente. Si vos tenés 5 doble enlaces, vas a necesitar para hidrogenar 5 moléculas de hidrógeno. ¿Se entiende? Porque vos fíjate que la reacción que borré, que por cada doble enlace necesitas una molécula de hidrógeno. ¿Por qué? Porque cada molécula de hidrógeno tiene está formada por 2 átomos de hidrógeno. Bien. ¿Alguna duda del 6, lo que es la hidrogenación de ácidos grasos? Bien, continuamos entonces. Y nos queda el último, parece. El 7, a ver. Realice la reacción de obtención de una cera. Lo copio. Dice, realice la reacción de obtención de una cera. ¿Qué vieron ustedes? Las ceras se forman entre qué? Se forman, es una reacción de condensación, es decir, que se pierde una molécula de agua entre un ácido graso y un alcohol de cadena larga. En general, un alcohol de más de 24 átomos de carbono. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el ácido esteárico, que tiene 18 átomos de carbono. Más, vamos a hacer un alcohol que tiene que ser de elevado peso molecular. O sea, el alcohol tiene que tener más de 24 átomos de carbono. Vamos a hacer. Vamos a hacer 8 cada 28. Vamos a hacerlo de 30. 28, 29. Vamos a hacer un número par. ¿Y qué nos va a dar? Y bueno, nos va a dar esta siguiente. Y ahí se formó el éster. O sea, pasó esto. H2. H8. SH3. ¿Sí? Se forma el éster entre un ácido, en este caso un ácido graso, y un alcohol de cadena larga, que tiene que tener más de 24 o 25 átomos de carbono. En este caso dice un alcohol de 30 carbono. Esas son las ceras. Las ceras son ésteres
con alcoholes de cadena larga. Y los ésteres, acuérdense que se formaba por reacción de condensación, es decir, pérdida de la molécula de agua, entre un ácido y un alcohol. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, ¿y del práctico anterior? Bueno, ya lo habíamos visto, el 13 y el 14. Bueno, Carlos. Carlos. Bien. Entonces ustedes me dijeron que Adri no dio todavía glúcidos. No, lo voy a dar Hola. mañana, profe. No, profe. Bueno, Nico, entonces Juan, creen ustedes que si no tienen más dudas, terminamos la clase acá, no sé qué decirles, Germán, porque no hay más. Sí, ¿pueden Ani. subir las respuestas de los trabajos que faltan después? Así los corregimos. Sí, recién habilité la del mecanismo de reacción. Ah, bueno, no estoy en la página. Listo, gracias. No hay problema. Bueno, ¿y quieren que le habilite la de lípidos? También, ya que Bueno, estamos. Sí, profe, dale. profe. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Chicos, ¿no tienen ninguna duda, nada? Por ahora no. Bueno, no sé qué decirle, es cortita la clase, pero si no hay más para ver, bueno, nos vemos el jueves que viene. ¿Les parece? Sí, Bueno. profe. Nos vemos, profe. Listo, Chao, chicos. hasta luego. Buen fin de. Buen Chau, fin chau. de- Nos vemos. Chao, nos vemos. Chau, chau.